hacer mucho más porque las clases son por temas. Así como hoy día va a ser la clase cortita, la próxima semana va a ser bien larga, ¿ya? Según el tema que nos toca, pues ya sabemos que se hacen las clases. En este caso, la clase es pequeñita porque se trata del segundo gobierno de Agustín Gamarra y lo que fue la anarquía militar en el Perú. Muy bien, vamos al segundo gobierno entonces de Gamarra. El segundo gobierno de Agustín Gamarra duró desde el año 1839 hasta el año 1841. ¿Qué podemos hablar de este señor? Bueno, sabemos que después de la destrucción de la Confederación Perú-Boliviana, Gamarra fue uno de los involucrados. Gamarra estuvo luchando contra la Confederación. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Gamarra era uno de los que pensaba que si se unía Perú y Bolivia, tenía que ser Perú el que dominara Bolivia y no al revés. Bien, no al revés. Entonces, él pelea contra la Confederación, participa en la batalla de Yungay, donde es derrotado Santa Cruz, y finalmente, cuando Santa Cruz se va del Perú, el Congreso lo elige a Gamarra como nuevo presidente, ¿no? Le ponen el título de presidente restaurador del Perú. Así empiezan a llamar. Bien. Gamarra es un presidente conservador, es un presidente que considera que el presidente debe tener más poder que el Congreso, es un conservador, no es liberal. Promulga la Constitución Conservadora de 1839, la llamada cuarentona, porque fue de la época de los 40. Se inicia la venta del guano por arrendamiento. No les voy a hablar del guano ahorita porque la próxima clase va a ser larga porque vamos a hablar todo lo que es del guano. Ahí vamos a hablar del guano, vamos a explayar qué fue el arrendamiento. Auge de la corriente costumbrista. A ver, chicos, ustedes están llevando literatura con el profesor Miguel. ¿Han estudiado, están viendo literatura peruana? Les pregunto, solo si están viendo literatura peruana, sino para hablarles de eso. ¿Han visto el tema de literatura peruana o están viendo literatura universal? A ver, no me dejen hablando solo. Alguien que me confirme, por favor. Sí llevamos literatura, profesor. Ajá, no, sí, sí, ustedes que llevan literatura. Lo que quiero saber es qué temas de literatura están haciendo. Si están tocando literatura del Perú o literatura del mundo. A eso me refiero. Ahorita estamos haciendo la literatura del Perú, pero de la generación del 50. O sea que ustedes ya han visto el tema del costumbrismo hace tiempo. Porque si ya están en la generación del 50, ustedes están 100 años después del costumbrismo. Entonces sí van a saber lo que les voy a decir. Bien, a ver, cuando hacemos de costumbrismo, se supone que entonces ustedes han llevado los temas, por ejemplo, de Felipe Pardo y Aliaga, han hablado de Felipe Pardo y Aliaga, han hablado de Manuel Asensio Segura, ¿no? Han escuchado hablar de las obras costumbristas, ¿no? Como Ñacatita y esas obras, ¿verdad? El costumbrismo fue una corriente literaria que aparece justo en este periodo, ¿no? Que trataba de resaltar mucho, de manera burlesca, de manera satírica, resaltar mucho las costumbres de la gente limeña de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la obra Ñacatita, de Manuel Asensio Segura, se presenta el estereotipo de la mujer chismosa, ¿no? De la vecina chismosa que se mete en la vida de los demás, ¿no? Del alcahuete. En el caso de, por ejemplo, en un viaje, en el artículo de un viaje de Felipe Pardo y Aliaga, se presenta se burla, ¿no? Ese señor se burla de las costumbres de los ricos limeños. Entonces, el costumbrismo es una corriente literaria justamente que aparece en este tiempo, ¿no? Eso da su auge durante el segundo gobierno de Gamarra. Bien, se va a construir el Colegio Guadalupe. El Colegio Guadalupe existe hasta el día de hoy, chicos, ¿no? Existe hasta el día de hoy el Colegio Guadalupe. Es uno de los colegios más emblemáticos, más importantes de Lima, aunque no lo tratan muy bien, pero es un colegio muy bonito que se encuentra en la avenida Alfonso Ugarte. Entonces, cuando ustedes pasen por Alfonso Ugarte, van a ver un colegio celeste con blanco. Ese es el Colegio Guadalupe. ¿Ya? Se funda el diario El Comercio, que hasta el día de hoy existe. El diario El Comercio se funda en esta época. Bien, Gamarra no se había quedado conforme con esto de que Perú y Bolivia se hayan separado, sino que ya les dije, Gamarra su idea es invadir Bolivia y que Bolivia se someta al Perú y no al revés. Entonces Gamarra va a armar un ejército y va a invadir Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? A ver, ¿por qué? En Bolivia había habido Bolivia estaba en una época de anarquía, habían 3 líderes que se disputaban el poder en Bolivia, ¿no? En la presidencia de Bolivia. Entonces, estos 3 líderes militares están peleando, entonces Gamarra dice, bueno, como están en pelea, están que se pelean entre ellos, yo voy a llegar ahí con mi ejército y voy a hacer piña, ¿no? Porque no van a poder defenderse. Lo que Gamarra no tomó en cuenta
es que cuando Gamarra fue a Bolivia, estos tres líderes bolivianos que se estaban peleando, hicieron un alto al fuego, hicieron las paces y se fueron todos juntos a enfrentar a Gamarra. Y a Gamarra el tiro le salió por la culata, ¿ya? Porque justamente el general boliviano Balivián es el que termina enfrentándose a Gamarra y lo derrota en la batalla de Ingaví. Como vemos en este cuadro vemos la muerte de Gamarra, ¿no? Le cae un disparo a Gamarra y termina muriendo en el mismo campo de batalla. Muere así el presidente Agustín Gamarra, ¿no? Y finalmente, chicos, Bolivia termina invadiendo Perú. Bolivia invadió Puno y todo eso. Bolivia es un país que es muy buena gente, porque Bolivia fácilmente nos pudo haber quitado Puno y el auto y no pasaba nada. Pero finalmente Bolivia no hizo nada y todo quedó en paz y se regresaron. Si hubiera sido Chile, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Cómo son los chilenos. Los bolivianos son igual de buena gente que nosotros, pero no nos quitaron nada. Vean que nos derrotaron en esa batalla. ¿Bien? Así que finalmente Perú y Bolivia nunca se van a unir. A la muerte de Gamarra, ¿qué hacemos ahora? ¿A quién nombramos presidente? Ahora, a ver, ¿a quién nombramos presidente? Se supone, ¿no? Ha muerto Gamarra, ha muerto el presidente. ¿Ahora qué hacemos? Esa es una gran pregunta. Ya, hay una gran pregunta. Entonces, acá tenemos que se nombra como presidente provisorio a Manuel Menéndez, pero Manuel Menéndez no va a ser aceptado. No lo aceptan a Manuel Menéndez como presidente y se le van a enfrentar varios líderes políticos, varios caudillos. En el examen, ¿verdad? Que ahorita voy a hablar del examen con ustedes, ¿ya? Chicos, me siguen cayendo en lo mismo. Ya van varios exámenes en el que yo me doy cuenta de que ustedes sufren mucho para marcar una pregunta cuya respuesta sea todas las anteriores. O sea, pareciera que ustedes tienen un chip en la mente que les hace que deben marcar solo una clave y que no pueden ser varias claves, cuando sí pueden ser varias claves. Había una pregunta en el examen que yo les decía, y la pregunta decía, ¿qué es un caudillo? ¿Cuáles son las características de un caudillo? Y todas las características todas eran. Y esa es la pregunta en la que más han fallado. ¿Ya? En la pregunta en la que más han fallado. No sé si están leyendo bien las claves del examen. Ahorita lo vamos a revisar, pero me deja mucho que pensar eso. Que se equivoquen en algo así. Como les digo, Manuel Menéndez no fue reconocido y varios líderes militares como Francisco Vidal, Gutiérrez de la Fuente, Crisóstomo Torrico, Manuel Ignacio de Vivanco, todos se van a enfrentar. Y llegamos al punto en el que se habla de la anarquía militar. Anarquía significa desgobierno, o sea que no hay gobierno en el Perú. No hay gobierno en el Perú. ¿Se acuerdan ustedes que San Martín le dijo al Perú que si no nos enfocamos en el buen gobierno, seamos honestos, todo, la anarquía iba a devorar al Perú? La anarquía terminó devorando al Perú, porque llegamos a tener hasta 7 presidentes al mismo tiempo. Imagínate, todos eran presidentes. Todos se llamaban a sí mismos presidentes. Y teníamos presidentes en el Cusco, en Lima, en Trujillo, en todos lados había presidentes. Eso es anarquía. Un desgobierno total, un descontrol, ¿no? No hay orden, nadie pone orden. Finalmente, de todos estos líderes que se hacían llamar presidentes, uno se va a imponer sobre todos. El que termina imponiéndose después de algunos años de guerras entre ellos, se impone Manuel Ignacio de Vivanco. Manuel Ignacio de Vivanco, pero él no se proclama presidente. Manuel Ignacio de Vivanco se va a proclamar supremo director de la República. Y chicos, con ustedes en Historia Universal hemos hablado de la Revolución Francesa. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una época en la Revolución Francesa donde hablamos del directorio, donde no eran presidentes, eran los directores de Francia? Ya, Manuel Ignacio de Vivanco aparentemente estaba medio obsesionado con la Revolución Francesa y se hace llamar a sí mismo supremo director. Este señor se alucinaba a un Napoleón, más o menos. ¿Ya? Conclusión que ese dichoso gobierno, ese directorio que trató de establecer Vivanco no sirvió de nada, había mucha corrupción y todo eso. Finalmente, pues, Vivanco trató de imponer un régimen llamado el despotismo ilustrado republicano, pero esto pues no le gustó a los demás caudillos y uno de ellos, llamado Ramón Castilla, se rebela contra Vivanco y lo termina derrotando en la batalla de Carmen, ¿no? Con la derrota de Vivanco, Ramón Castilla, chicos, de los líderes militares, Ramón Castilla es el mejor que tenemos, ¿ya? Derrota a Vivanco y Ramón Castilla le entrega el poder a Domingo Elías, ¿no? Domingo Elías convoca elecciones y sale ganador Ramón Castilla, pero de manera justa, ¿no? Ramón Castilla gana las elecciones de 1845. Con Ramón Castilla comienza una nueva época en la historia peruana llamada la prosperidad falaz o la era del guano, el apogeo republicano, ¿no? Entonces, la época
de la riqueza peruana comienza con Ramón Castilla, pero eso lo veremos ya en la siguiente clase, cuando hablemos de la era del guano. Entonces, hasta acá estamos viendo dos temas. Primero, el segundo gobierno de Gamarra, que termina de manera muy abrupta. ¿Por qué? Por tratar de invadir Bolivia y sin considerar que los bolivianos iban a derrotar y bueno, terminarían muriendo, ¿no? En esa invasión. No logró hacer muchas obras, apenas pues reconocimos dos obras, como la creación del Colegio Guadalupe y la fundación del diario El Comercio. Muerto Gamarra, comienza el periodo de la anarquía militar. ¿Qué significa anarquía? Desgobierno. No hay presidentes, todos se llaman presidentes, hay guerras entre caudillos. Finalmente, de todos ellos, Vivanco intenta establecer el directorio al estilo francés en Perú, que no sirvió de nada. Y por último, pues toda esa locura terminaría con la victoria de Ramón Castilla, ¿no? En la batalla de Carmina. Luego de las elecciones convocadas por Domingo Elías, gana el mismo Ramón Castilla, termina ganando, y con él pues comienza la etapa de la prosperidad falaz o el llamado apogeo republicano. Bien, el apogeo republicano. Con eso, chicos, estamos terminando la clase el día de hoy. Les dije que era una clase bastante corta, ya, les dije que era una clase